Aquí tratando de seguir adelante con el podcast, a pesar de que no Sí, tenemos dónde grabarlo. sí, de verdad, es un tema. Uno pensaría que normal, ¿no? Grabas y ya, pero sí. Pero claro, no tiene que haber bulla. O sea, también los temas de los que hablamos no es que vas a hablar con toda la familia ahí al lado. Tienes que sentirte libre para poder expresarte. O Vamos sea, a contarle a las chicas lo que ha pasado. Nosotros quisimos grabar este podcast el día jueves, o sea, ayer. Sí, y normalmente grabamos a mis 8 de la mañana, 11 de la mañana de Sonia, en Panamá. Pero a las 8 de la mañana en mi casa es un loquerío. O sea, la gente está saliendo al colegio, tomando desayuno, se escuchan las puertas, las ollas, ¿quieres huevos? No sé qué. O sea, es una vaina que nadie se calla, ¿no? Entonces yo trato de mantener mi foco y de ponerme así, a los que no nos están viendo y nos están escuchando, así como caballo, ¿no? Para no ver y solamente lo que están haciendo, pero era imposible. Y encima con el tema que vamos a tocar hoy, era como, vamos a hablar del matrimonio. Entonces era como, y mi esposo estaba al costado escuchando, y yo, o sea, y yo así como me sentía, no, claro, no, no podía. puedo, no puedo explayarme de esta manera. No, no podía. Así que ahora en la privacidad de mi cuarto, lo estamos volviendo a hacer al día siguiente en un nuevo horario, aunque para ustedes es lo mismo, no importa, pero es las Exacto. 5 de la tarde para mí, 8 de la noche para Sonia, 8 de la noche, sí. Sí, que ya claro, y estás más aparte, libre, hermana. sí, ya estoy free de mis obligaciones de madre. Sí, felizmente que Emma duerme 7, 7:30 y ya prácticamente no se despierta. Ujú. Ahora está durmiendo casi que toda la noche y si es que se despierta a las 12 un ratito y ya sigue durmiendo hasta el día siguiente. Así que está Sí, bueno el horario. tú también estás encerrada en un cuarto ahora, En el cuarto de mi bebé. de Emma. ¿Está durmiendo ella ahí? No, pues, imagínate, si no no, ella duerme en Estarías hablando así. sí, estaría con luz apagada, no podría ni prender la luz. Ay, no. No, ella duerme en mi cuarto, pues, está todavía en el next to me, ahí al lado Ya. de la cama, entonces igual su cuarto está libre. Bien. ¿Y cuál es el nivel de compromiso, señores? Que encima acá no tengo silla, estoy parada. O sea, si me están viendo en YouTube, voy a estar parada todo el rato que vamos a estar hablando. O sea, me va a dar Imagínense. fascitis plantar, no importa. Ay, no, Dios Todo mío. sea por el podcast Todo sea por seguir y no fallarles, y no porque fallar, de verdad que, pues, subir un tema a la semana es un gran challenge, No, que nos hemos puesto, hermana. sí, Nos estamos dando cuenta. es un challenge. Estamos perdiendo el advantage que teníamos de tener más episodios grabados. Nos estamos acercando al momento en que ya nos estamos Sí, que quedando vamos a sin decir: episodios. "No, tenemos que correr", pero yo sabía que iba a pasar eso, I No, no, knew no. it. Hoy día vamos a grabar 2, he dicho, así, no importa, a la medianoche, pues terminamos de grabar, hasta que se Hasta despierte la Emma. 1 de la mañana hablando. Sí, sí, sí. No, bueno. Bueno, pero bien, o sea, igual estamos encontrando la manera. Cuando uno quiere, puede. Este es Así es, este es es. el ay, Apruébala. oye, Dios mío, sí, la verdad, yo estoy mal con las Pasa, palabras. Es que también grabar al final del día hombre. pasa esto. Cuidado con lo que cómo va a Si no es estar una este cosa, es la episodio. otra. Estoy No importa, lenta, hija. estoy lenta. Ya te vas a dormir. Es que tú duermes temprano. Duermo bien temprano. O sea, de verdad, Sí. a la hora que terminemos esto, yo voy ya en mi hora de dormir. O sea, O sea que si en el siguiente episodio, si logramos grabarlo y Sonia está así, me asomé, discúlpenla. discúlpeme, pero ya pasada mi hora de dormir. Sí. En cambio, yo soy un búho nocturno. O sea, a mí me da sueño a la medianoche. Escúchame, yo me muero. O sea, yo 9 de la noche ya estoy echada en mi cama, así. Ya tomé mi Ala. té, ya estoy ahí así, mirando el techo, literal. Sí, ya, y Mm. ya. O sea, 9:30 para mí es increíble. Y además ahora estoy durmiendo con el reloj puesto, pues. Recién Ajá. este año, porque antes no lo hacía. Y como no me voy a comprar el Oura Ring ni nada de eso yet,
Dije, Chica, te bueno, lo recomiendo. sí, me encanta, pero dije, bueno, no voy a invertir en eso todavía. Así que tengo el reloj, que yo sé que no es tan Fe. accurate, ¿no? Dicen que es como, pero a nada. Entonces ahora estoy durmiendo con el reloj y ya, claro, entonces en la mañana que me despierto ya me dice, oye, te acostaste media hora más tarde de lo normal. O sea, la ¿Qué está malograste, ¿no? pasando? Ya te bajó tu score, amiga. Sí, sí. Entonces estoy yo, no, entonces en la noche estoy, no, ya 9:30, ya no, 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 ya, me tengo que ir a dormir porque si no voy a tener bajo el score. A la fuerza ahí, haciendo fuerza para dormir. Yo no tengo que hacer nada de fuerza, hermano. O sea, yo me echo en mi Qué cama, suerte. me volteo y Miguel así me sigue hablando y yo ya estoy, o sea, roncando. Él me Es un dice, Dios mío, sí, qué facilidad para dormir. A mí me pasa eso con mi esposo. O sea, él se duerme en 3, 2, 1 y yo como, okey. Bueno, 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 empecemos. muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Eso. Este es un espacio entre hermanas, inmigrantes, profesionales y mujeres con muchas cosas que decir. Yo soy Aileen Y yo soy Sonia. y en este podcast hablamos de esos temas que a veces se comentan bajito, íntimamente, las conversaciones incómodas, pero también de la vida real, trabajo, relaciones, migración, pareja, identidad, etc, etc, etc. En cada episodio vamos a partir de un tema y a partir de ahí nos vamos a hacer preguntas que, por ejemplo, ahora le va a tocar a Sonia hacer las preguntas. Yo no he visto las preguntas antes, así que todo lo que escuchen acá es real, es espontáneo y no tiene ningún guión. Y bueno, una advertencia, este podcast es rated R, ¿ok? Porque usamos lenguaje sin filtro, malas palabras, hablamos como hablamos naturalmente en nuestro día a día, así que no es un podcast para escuchar con tus hijos o niños cerca, ¿ok? Están advertidos. Es correcto. Y antes de empezar, queremos invitarlos también a ser parte de esta conversación. Así que escríbanos, todavía no hemos recibido ningún email a nuestro Gmail. Estamos tristes. Nos Así que falta ese nos mensaje. falta, ¿no? Nos falta el contacto. Así que vamos a ver quién será la primera persona. La primera persona que nos escriba, obviamente vamos a contar por acá quién fue y qué nos dijeron. Pero si tú quieres ser esa persona, entonces escríbenos a hablemos de eso pod con D al final @gmail.com. Déjanos tus comentarios también en la plataforma que estés escuchando esto. Eso nos ayuda un montón para poder llegar a más gente, para que los algoritmos nos recomienden. Cuéntanos qué temas quieres que hablemos y también síguenos en nuestras redes Instagram y TikTok como Hablemos de Eso Pod. Ahora sí, prepárense un Perfecto. café, pónganse cómodos y hablemos de eso. Muy bien. Entonces, hoy ya episodio 5. Episodio 5. Ujú. Este episodio, me encanta. Yo creo que es un tema súper controversial, es un tema que, bueno, las dos tenemos muchas cosas que decir al respecto. El tema es el matrimonio. ¿Lo volverías a elegir? Esa es la gran pregunta. El contexto más o menos, o sea, es contar un poco nuestras experiencias, porque igual las dos hemos tenido una relación anterior. Tú tuviste un matrimonio anterior, mi relación anterior no fue matrimonio, pero igual casi que. Y entonces un poco ver desde nuestra perspectiva cómo ha ido evolucionando en nuestra vida también un poco el concepto del matrimonio, ¿no? Así que las preguntas van un poco por ahí. Empecemos con la primera pregunta. All right. A ver, la primera es, ¿qué creías que iba a ser el matrimonio y qué es en realidad Eso es una pregunta, obviamente es subjetiva, ¿no? Porque qué es en realidad es que es en realidad a través de mis para ojos, ¿no? ti, por supuesto? Claro, para mí. ¿Qué es lo que yo pensaba que era el matrimonio? Yo me imaginaba el matrimonio como como algo que era para siempre. O sea, yo era muy pegada a la religión católica cuando me casé por primera vez, a los 23 añitos de edad. Y, y para mí era el día que yo me pare frente al altar y diga que sí,
ya, o sea, hasta el final de mis días me voy a quedar casada. No entraba dentro de mi cabeza el concepto de divorcio ni nada de eso, ¿no? Y es más, yo sacaba mi cuenta de cuántos años podía llegar a tener con mi esposo, ¿no? Voy a tener 25, voy a poder cumplir 50. Como me he casado joven, voy a llegar a los 50 años de casada y esa vaina me emocionaba. Y yo siento que es un pensamiento muy idealista, muy romántico, o sea, de hecho, ya saben que yo tengo mi lado romántico, pero era como medio estúpido también, ¿no? O sea, porque ni siquiera me ponía a pensar en la realidad de lo que es el matrimonio, de lo que implica. Yo estuve poco tiempo con la persona que me casé antes de casarme y en verdad no siento que no nos conocíamos tanto, tanto. Entonces, recién cuando nos casamos empezamos a conocernos, a madurar, porque igual éramos súper chicos. O sea, ¿qué sabes a los 23? Por favor, ¿qué sabes? Ni lavar tus medias. Por favor. Entonces, sí, yo tenía un concepto del matrimonio como que era algo que era para siempre y muy pegado, como te digo, al tema religioso, ¿no? Yo me casé por la iglesia y obviamente pues un matrimonio religioso no lo puedes anular así nomás, ¿no? Y lo sé porque lo intenté. Después, y el papa lo tiene que anular y puta, no pasé el proceso, o sea, porque creo que estuve como 3 años y medio en el proceso Ay, me y era como que no acuerdo. avanzaba nada. Y gastabas un mundo de plata. Y yo dije, ¿sabes qué? Ya, por las huevas estoy haciendo esta vaina, ya ni siquiera era tan pegada a la religión ya en ese momento, o sea, ya no era una Claro, ya católica me da igual. activa, ya me activa, no sé para qué estoy haciendo esto, dije, ¿no? Entonces o sea, yo sigo casada por la iglesia, ¿no? Either way. By the way, sí. Así que ese era como mi concepto en ese momento, como qué tanto vas a durar y como que ya nos metimos en esto, ya estamos jodidos, ¿no? Pero al día de hoy puedo decir que el matrimonio, a ver, estamos hablando del matrimonio como el ritual o el documento que firmas, ¿cierto? O sea, tu matrimonio civil o que si te casaste frente a la iglesia, pero yo hoy día creo que eso tiene mucho menos valor que realmente el compromiso que tú tienes con tu pareja y que renuevas día a día. Porque la verdad es que cualquier día te puedes levantar y de pronto decir, bueno, ya me aburrí, ya me cansé, gracias, me voy, ¿no? O sea, listo. Sí, nadie te va a poner una pistola en la cabeza para que te quedes, ¿no? Gracias a Dios no tenemos ese tipo de pareja, porque sabemos que existen esos locos, pero siento que el papel, el ritual, no hacen ninguna diferencia y que el matrimonio es como una cosa viva, es una cosa así que se chorrea gelatinosa, Es un porque squishy, es un squishy. es un squishy, porque es inestable. O sea, no es una cosa que está ahí y se mantiene y No, ya, y lo riegas como una plantita y abre sus hojas al sol. No, es una vaina que tienes que estar todo el tiempo sí, nutriendo. ¿Tú te 100%. acuerdas no sé si tú te acuerdas de esto, pero cuando éramos chicas estaba la moda de cuidar un hongo? No sé si alguien que me escuche habrá tenido eso ya. Era un hongo que te lo daban que parecía como una malagua, o sea, como una cosa así que estaba en agua, si no me equivoco, en un tupper. Y la vaina cogía la forma del tupper. Entonces tú como que alimentabas al hongo y era como la mascota de moda, así como tu ¿En Tamagotchi, tu serio? hongo. Ala, yo no he crecido hongo. Eso, si la Romy, nuestra hermana mayor, lo está escuchando, se va a acordar porque ella tuvo ese hongo, ya. Ay, Dios Entonces, mío. el matrimonio es como ese hongo, que tú lo tienes que nutrir así todos los días, como tu Tamagotchi, que le tienes que dar de comer, tienes que limpiar su caquita. Ya. Entonces es algo que tienes que alimentar, que va cambiando y va mutando a través del tiempo. O sea, yo podría simplemente agarrar y que mi mejor amiga oficie ese matrimonio y los dos nos comprometemos verbalmente en ese momento y sería como una cosa simbólica, bonita, pero lo que cuenta es lo que haces diariamente, ¿no? O sea, cómo Ajá. realmente alimentas ese amor. Y también creo que esa libertad o no sé, ese aspecto de que en cualquier momento tú puedes salir del compromiso, hace que, no sé, como que lo cuides más, ¿me entiendes? Dentro de mi mente es como, oye, o sea, yo tenía esta idea de que ya estabas atada, que no importa lo que pasaba, tú tenías que aguantar. O sea, la idea del Claro, sacrificio y carga tu cruz y así hasta el final de tus días, ¿no? claro, claro.
pero en verdad no, o sea, siento que el matrimonio tiene mucho que ver con la libertad también, la libertad de elegir estar con esa persona o de en algún momento también decir: "Oye, ya no". Así que esa es como mi take, ¿tú qué piensas? O sea, claro, yo pienso de que el matrimonio tiene, como tú dijiste, 2 lados, digamos. O sea, ahorita creo que hemos hablado más de la parte espiritual del matrimonio, o como que tu feeling es más del lado espiritual, ¿no? Y del lado romántico, obvio. Que sí, obviamente eso es, yo creo que ese es el core, ¿no? O sea, deberías casarte por eso. Evidentemente, Ujú, hay un montón de gente que no se casa por amor también, ¿no? Y que no true, necesariamente lo hace pensando en, ay, voy a regar la plantita y voy a hacerlo crecer y no sé qué, sino por otras cierto, cosas. Entonces, si hablamos del documento legal, ¿no? A mí me parece que es sumamente importante también. O sea, me parece que así como cuando uno constituye una empresa con un socio y necesitas tener ambas partes, necesitas tener un documento, ¿no? Que diga todo, que diga pelito manda, exacto, que diga cuánto está poniendo cada uno, cuáles son las condiciones, todo, porque yo creo que también el matrimonio tiene este lado de crecer juntos económicamente, pues. O sea, quieras o no, cierto. económicamente Sí, sí, hablando es como lo que haces, ¿no? O sea, imagínate que pongan un negocio juntos o ya se compren un departamento, se compren un carro, como que la casa, las cosas, todo, ¿no? Y luego qué cosas les quieren dejar a los hijos, están construyendo algo para dejárselos a ellos, una herencia. O sea, todas esas cosas siento que para que todo esté bien, también necesitan como que esos parámetros, ¿no? mm, Y ¿sabes qué? Me da risa porque alguien me dijo una vez, me dijo: "Señora Sonia", era una chica que trabajaba conmigo en mi casa. Y me dijo: sí, "Señora porque ¿quién Sonia, te dice señora, tío, señora Sonia", bueno, ahora todo el mundo, Ay, ¿sí? ahora soy señora, ya lo superé. Misas Cabanillas. Y me dijo: "Señora Sonia, la esposa siempre cae bien parada, señora". Recuérdelo, antes de que yo me case. Y yo, sí, 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 me quedé pensando en eso y dije, pucha, sí, pues, o sea, también como si tú eres la esposa, o sea, ya te casaste, tienes todos los papeles, tienes todo bien, tienes esa estabilidad, ¿no? Que no necesariamente es lo único que te va a dar tener los papeles. Obviamente, si tienes una relación horrible, que no la riegas y no sé qué, tampoco va a haber estabilidad, ¿no? Creo que una cosa tiene que ir de la mano, evidentemente. Pero sí, yo creo que en estos años me he dado cuenta que sí te da cierta estabilidad. Tal vez tiene que ver también con mi contexto. O sea, yo, así como tú también, yo tengo una hija de mi primera relación. Ujú, Y cuando emprendí esta segunda relación, dije, oye, yo sí me quiero casar. O sea, yo sí quiero formar una familia estable y quiero darle eso a mi hija también. Y a mis hijos por venir, ¿no? Si es que íbamos a tener más hijos. Pero sí sentía esa necesidad de, oye, ahora sí quiero hacer las cosas así, porque la primera vez, como dije, yo no me casé, ¿no? No claro, llegué como que a establecer eso y tuve 10 años de relación casi, y en verdad durante todo ese tiempo, ya hacia el final, yo sí quería también consolidar las cosas. claro, Entonces sí, sí, cuando yo emprendí esta nueva relación y todo, yo para mí sí era muy importante tener eso, porque como dije antes, yo creo que cada persona pone mucho de sí. Y nosotras las mujeres, cierto. y acá voy a decir algo Ajá, controversial, hot take. nosotras las mujeres ponemos muchas cosas sobre la mesa. O sea, la verdad es que tú te casas y das, si te casas en tus 20, tus 30, o sea, igual das toda tu juventud, literalmente, en un matrimonio. O sea, lo das Cierto. todo. Y no lo digo solamente que, ay, ya, tú das tu juventud, el hombre que no es joven, no, ya, pero tú la das literalmente porque tú eres la que tiene los hijos, la que hace la transformación de cuerpo 2, 3 Así veces y vas a es. tener todos los hijos, te vuelves a recuperar, o sea,
tú eres la persona que hace que funcione el hogar, que normalmente administra, o sea, tu cerebro tiene 50.000 tabs abiertos, o sea, durante todos esos años de matrimonio, etcétera, Yes. etcétera, ¿no? Todas las cosas que ya sabemos las mujeres que estamos casadas, que ponemos Sí, y tenemos sobre nuestros hombros. Y si ajá. luego te separas, cuando tienes 45 años, por ejemplo, o tienes 50 años, mira, tu esposo se va a ir a la vuelta de la esquina y se consigue otra esposa. O sea, y listo, y todo bien. Y puede tener más hijos si quiere, es más. O sea, puede tener más hijos con esa otra esposa, se consigue una esposa más joven y rehace su vida y todo chévere. La verdad es que tú tal vez ya no, ¿me entiendes? O sea, de Claro. repente tú sí te casas con otra persona, se han visto casos, obviamente yo no digo que no los haya, pero ya no vas a poder tener más hijos, ya no te vas a hacer más joven, o sea, el reloj biológico para una mujer tiene mucho que ver también en estas cosas y realmente, ya, y tú eres la que también va a cargar con tus hijos, o sea, tienes hijos chiquitos y todo, tú eres la que se va a llevar a tus Obvio. hijos, o sea, ¿cómo es eso? ¿Me entiendes? O sea, entonces para mí sí es súper importante que tienes que tener tu respaldo, hermana. O sea, tú también no puedes dar todo eso, ¿me entiendes? En una relación, por mucho que ames y todo. Acá yo no estoy hablando de que no estoy poniendo en tela de juicio el amor, ¿no? Ujú. Pero por mucho que ames y todo, y creo que con más razón, si esa persona te ama, yo creo que también quiere darte ese respaldo a ti. ¿No? Y que los hombres que están ahí afuera, casados y que han decidido casarse ellos para darle todo a su esposa, me digan si eso no es cierto. Por amor Hombres, también es eso. O sea, dejen digo, los no, comentarios. oye, yo sí, es verdad, yo le quiero dar todo a ella y todo es todo esto que estoy diciendo también y ese respaldo y esa seguridad y bien, ¿no? Sin miedo, ¿no? O sea, ¿qué te Exacto, frena? ¿Qué te frena? Si realmente es la persona con la que estás compartiendo tu vida y es como, es que no me gusta el compromiso, puta, bueno, no jodas, ¿no? Otra cosa, no me jodas. Otra cosa también es que, cayó palo así. otra cosa es que hay una relación simbiótica entre el matrimonio y los hijos. O sea, ahí hay una vaina porque, a ver, volvamos a los anales de la historia. Cuando se crea la institución del matrimonio, ¿por qué era eso? Porque querías unir a dos familias que venían con sus dotes, ¿cierto? O sea, con su chancho, con su oveja, ¿no? Con su tierra, con su oro, no sé lo que tuvieran, y con su linaje de sangre, ¿no? Entonces, y por acá, porque mira, mi hija de 14 años ya está lista para parir, te la doy con todo este oro detrás, unimos nuestras casas, nuestro poder y tú produces hijos, Exacto, que siga el apellido o lo que sea. Esa fue la razón del matrimonio, no tenía nada que ver el amor, nada que tenía nada ver. que ver, exacto. Eso ha sido una romantización de eso a lo largo de los años ya después, ¿no? Es más, los pobres no se casaban, buena. Tenían un ritual como el que se me viene ahorita a la cabeza es el de los esclavos que saltaban la escoba, ¿te acuerdas? No sé si sabías eso. Sí, 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 ¿Los has sí. visto quizás en alguna? Ya, eso era. That's it. No hay papel, no hay nada. Claro, O no había sea, era así nada así nomás. legal. El papel era, como tú dices, para cuidar todo ese entorno económico de las personas y que todo fuera, pues, según la ley, ¿no? Así que, y bueno, como te digo, proteger los hijos, así fueran, ya creo, me estoy yendo al lado de Game of Thrones, pero así Sí, fueran bastardos o no, ¿no? ilegítimo. Así fueran dentro del matrimonio o no, igual tenían el apellido y bueno, toda la nota, ¿no? Pero era un tema así muy político, no tenía nada Exacto. que ver con el amor. Sí, sí, por eso yo estoy diciendo de que, o sea, es que el matrimonio también es eso, ¿no? O sea, es ese contrato y por ese lado tiene toda la importancia del mundo para que te sientas seguro y para que todo esté bien. Como dicen, amistades largas, ¿cómo es eso? Finanzas, no te digo que está lento mi cerebro hasta ahora. Te voy a poner así una ruedita. ¿No cómo es? Finanzas claras, amistades Algo, largas. No algo sé, así, ¿no? Cuentas cuentas claras. claras. Ya, entonces eso también, yo creo que es válido para el matrimonio, ¿no? O sea, cuentas claras y todo claro, y tu matrimonio Matrimonios también largos. va a durar más. Pero estoy de acuerdo también con lo que dices de que la mujer lo pone toda la carne en la parrilla. O sea, precisamente por el tema de los hijos. O sea, chicas, yo sé que hay muchas de ustedes acá seguro que de repente están en el inicio de sus treintas, no sé. Según nuestras estadísticas, la mayoría de nuestras
oyentes son un poco mayores, pero si tú me estás escuchando y estás diciendo, no, voy a tener hijos después y a mí no me importa, que no sé qué, porque después, hay un reloj biológico que es real. O sea, y hay un momento en el que tú estás apta y es el mejor momento para tener hijos. Y eso nos genera una presión a nosotras. Entonces tú, la naturaleza dice que la mejor edad es en tus 20 y obviamente ya nadie se quiere casar en sus 20 ahora. O sea, a los 20 es Y como, "Oh, menos estoy tener hijos. disfrutando". Exacto. Pero claro, ya después a los 30 tu fertilidad cae en picada, así a montaña rusa, y pucha, o sea, claro, como dices tú, el hombre no importa, se vuelve a casar, vuelve a disparar por todos lados y puede tener más hijos si le da la gana, y la mujer ahí, quizás no, lo más probable es que no. Bueno, la segunda pregunta es, hoy, ¿qué es lo que más te cuesta aceptar de tu pareja? A la fuck. Esta es buena, esta es buena. ¿Qué es lo que más me cuesta aceptar? Que él es hombre y yo soy mujer. O sea, me voy a explicar. Que hay cosas, o sea, los hombres tienen una manera de ser y de pensar que es muy diferente en muchos niveles a las mujeres. Por ejemplo, las mujeres cuando nos sentimos mal queremos expresarnos y contar lo que nos pasa y sacarlo de nuestro sistema, de repente llorar un rato y ya, se nos pasó. No estamos buscando la solución al dilema del huevo y la gallina, ¿ya? Solamente queremos hablarlo y nada más. El hombre en ese momento automáticamente se pone en modo solucionemos este problema y te va a estar ahí diciendo, pero a ver, pero tienes que hacer eso, pero tienes que hacer lo otro, es que ¿para qué te pones así? Pero ¿para qué el drama? ¿Qué ganas llorando? ¿Pero por qué lloras? Que no sé qué. Y ¿sabes qué? Es como me irritas más, ¿ya? Me irritas más. Váyase de aquí, Entonces, señor. sí, entonces no, claro, tú dices: "Oye, pero es mi esposo, o sea, yo debería poder como desfogarme con él, hablar esas cosas", pero no, ¿no? Otra cosa, o sea, obviamente, nuevamente, voy a hablar de mi caso particular, porque pueden haber hombres que tengan su lado femenino más desarrollado, de repente tu esposo es un sol súper detallista, te escucha, te abraza, llora contigo, no sé, si existe ese hombre, a ver, déjalo en los comentarios, ¿ya? Pero en general, los hombres no pueden hacer más de una cosa a la vez. Entonces, si ellos están escribiendo un mail o cocinando algo y tú les estás hablando, lo más seguro es que no te están escuchando. Ah, sí, Entonces, claro, tú te matas contando toda la historia y después, y de pronto te pregunto una cosa que ya dijiste al inicio y te das cuenta que no te escuchó, ¿no? Entonces, es como, claro, yo también podría entrar en mi drama mode diciendo, nunca me escuchas, o sea, no te interesa lo que estoy diciendo, ¿no? Pero al final es como que que ya me lo quedo he hecho. así, que ya lo he intentado muchos años. Yo trataba de agarrar por el sentimiento. Exacto. Pero ya ahora simplemente es como, digo: "Okey, it is what it is", ¿me entiendes? O sea, no tiene que ver con que él no me preste atención o como que no sea empático conmigo, es simplemente que es hombre y su mente funciona diferente. Entonces, pero a mí, como yo tengo este lado muy idealista, romántico, y yo quisiera vivir en mi mundo de fantasía, donde él saque su espada todos los días para luchar por mí, y no sé, o sea, me lleve cargada de la entrada de la casa hasta la cama, o sea, leo muchos libros, Te tape entonces así de la lluvia, así como Jacob exacto, me Elordi. agarre del corset y me levante, ¿no? Como yo tengo en mi cabeza todas esas huevadas y no pasa. Claro, es Entonces frustrante. digo, paso saliva y digo, ok, Eli, aterriza, ¿no? Es más bien enfocarme en todas las otras cosas lindas y hermosas que hacen que yo continúe con mi marido, ¿no? Pero ese aspecto de aceptar que hay cosas intrínsecas de ser hombre que no van a cambiar, a mí personalmente me han costado. O sea, sé que es a veces muy directo en lo que dice, o sea, él no me adorna, no me florea, es como, ¡fra! Me manda su verdad y yo, ¡ah! O sea, me agarra desprevenida o a veces digo, ¿por qué tienes que ser tan tosco? ¿Por qué me dices las cosas así? ¿No? Y él está tratando de ser lo más delicado posible, pero nunca va a llegar al nivel en donde yo quisiera. Entonces, eso diría que es lo que Claro. más me cuesta. ¿Tú? Ay, yo creo que, mm, Ay, Miguel es perfecto. no, Miguel, te que queremos. es que, a ver, algo Miguel que no me escucha da este risa, podcast. sí escucha, pero creo que va ¿Sí en el escucha? capítulo 1. Sí, En la primera lento, pregunta. lento.
No, ya terminó el uno, pero va a escuchar, seguro va a llegar. Algo que es, mi esposo es una persona muy estructurada, ¿no? O sea, le gusta Indeed. todo así, claro, es muy estructurado. Entonces, si yo le hablo de un tema importante, así como que estoy pasando por la cocina y le digo, oye, amor, por si acaso, ¿te acuerdas que me prestaste una plata? Entonces, y compramos, hicimos esta compra y vamos a dividir, entonces yo te debo tanto, entonces no sé qué, entonces como que se lo digo así de paso, ¿no? Entonces él me dice, ya, sí, y me voy, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, para mí, ya lo hablé. Ya Ya lo está. hablé, ya le dije, es más, le dije el monto, porque imagínate, antes de, yo ya lo había visto, entonces, no sé, ¿no? Por ponerte cualquier tema, pero ya le dije, pues, ¿no? Pero para él no. Esa reunión no ha sido una reunión formal para decir este No, tema. tiene que ser con link de Zoom. Yo le toca mandar un Outlook a Miguel así, para decirle, bueno, nos reunimos tal día así, en la silla tal, la segunda silla del comedor, ahí te sientas, necesito 10 minutos de tu tiempo. Y de verdad, entonces, y de verdad, va a decir inclusive que no lo hemos hablado, porque su nivel de atención no ha Ahí está, estado como pues. que es lo mismo que tú dices, ¿no? Entonces es como su nivel, de repente él estaba sirviéndose un pan, ¿no? Entonces yo le dije eso. Entonces no me escuchó, o sea, no me prestó toda esa atención. Su cerebro no estaba en, Sonia me está hablando de este tema, que sí, pues hablamos el otro día, entonces sí hay que, ¿no? No. Y como nosotras tenemos 1000 tabs abiertos todo el día, es como que ya, ese de ahí ya lo cerraste. Ay, le dije ya, lo cerraste y listo, ya, Exacto. done, Sí, ¿no? Check. sí. Pero entonces para él no. Y entonces yo he tenido que aprender un montón con él oye, amor, espérate, te voy a decir este tema. Si quieres, te lo digo ahorita, o mejor entonces lo hablamos en otro momento, ¿no? O de repente ahorita no me vas a prestar atención bien. Pero lamentablemente, igual así yo trate, como también yo tengo un espíritu un poco más libre en ese sentido, o sea, yo no soy como él, pues. Entonces, obviamente, Claro. siempre igual le voy a terminar hablando de cualquier tema en cualquier momento que se me ocurra, porque no puedo evitarlo, yo tampoco. Y no puedo estar haciendo reuniones tiempo. Claro, para contar cosas así. No, imagínate, si no, nunca hablaríamos de nada, porque es imposible, ¿ya? Entonces, menos como está nuestra vida ahorita cuando es recién nacido, o sea, imagínate, nunca concretaríamos nada. Entonces, esa parte es complicada a veces, Oye, porque la Emma sí, ya no es recién nacida, ¿ah? oye, es recién nacida hasta los 6 Ya meses, tiene 5 meses, ya. Bueno, sí, pobrecita. la ropa es de 0 a 6, pero ya, pues, ya, 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 pero está bien, está bueno, bien. Te estoy jodiendo, te estoy jodiendo. todavía deja la recién nacida. Y entonces eso sí para mí sigue siendo un challenge, porque yo soy muy diferente. Tengo que pensar mucho antes para tratar de hacer las cosas como él las quiere. O si es que también le tengo que dar algún, no sé, estamos buscando irnos de vacaciones, o yo tengo que hacerle las opciones, con todos Ajá, los detalles, de todo. Porque si un detalle se me escapa, o hay una ya no, opción que al ya. final era más, no, entonces no. Entonces, ahora, oye, pero no viste esto, pues, pucha, no. Entonces ya ahí se desbarata todo, porque entonces ya no confía ya. Ya no confía en lo que yo hice, en mi research, no sé qué, entonces es un tema porque como él es así, pues yo también ya poco a poco opto a veces por decirle, pero tú mejor hazlo tú, porque yo lo voy a hacer, pero tú le vas a hacer double check 30 veces, entonces ¿para qué me mato? ¿Para qué me mato haciéndolo si no confías? Entonces, bueno, ese es un tema que todavía me cuesta, pero que ahí está. Pero como tú Es la dices, veo con todo el aspecto bonito de mi esposo. Obviamente, obviamente. O sea, pero, ¿ves? Es como la diferencia que tenemos y tiene que ver mucho con la convivencia, ¿no? O sea, obviamente nosotros estamos casadas, vivimos con nuestros esposos 24/7, como el 99.9% de la población. Pero, claro, cuando no te has casado todavía y no vives con tu pareja, es diferente, porque en el momento en que, Claro, o sea, no sé, pues, o sea, cuando estás, probablemente mucha atención va a estar en ti, ¿no? O sea, él te va a prestar toda la atención porque es un tiempo limitado que estás ahí. Y después ya te regresas a tu casa y no sé qué, cuando te cansaste, cuando te aburriste, no sé, eso, o sea, son etapas sí, súper distintas. Es sí. la convivencia lo que es también difícil del matrimonio, obviamente. Sí, sí, totalmente. Claro, porque quieras o no, igual ambos.
ambas partes buscan también un montón de su individualidad, ¿no? O sea, buscas tus momentos también sol, cosa que cuando tú estás en pareja y eres enamorado, tienes todo el tiempo. Si tú estás en tu casa, él está en su casa, o ya se van a trabajar, o lo que sea, entonces están como cada uno por su lado, ¿no? Pero ya cuando vives, es 24/7, están ahí Sí, viéndose, ¿no? Sí, sí, entonces sí, ahí, sí. bueno. Tercera pregunta. ¿Crees que el amor es suficiente para sostener un matrimonio? No, no way, Jose. O sea, el amor, no, el amor es como el requisito básico indispensable, el que es el que no puedes seguir adelante si no está eso, diría yo, ¿no? Si quieres tener un matrimonio basado en el amor, ya hemos hablado de los otros tipos de matrimonio, pero acá estamos hablando del matrimonio con amor. Pero no, hay muchas cosas más, o sea, tienes que estar dispuesto a ser flexible, tolerante con tu pareja. Como dijiste hace un rato, estar dispuesto a crecer con tu pareja y crecer siempre implica transformación, cierto dolor, dejar ir cosas que ya no hacen falta o ya no necesitas para más adelante. Pueden ser cosas que te gusten mucho, pero que tienes que generar un nuevo status quo, ¿no? Entonces, siento que ser flexible, tolerante es importante. Siento que la comunicación es básica, o sea, si no logras tener un nivel mínimo de comunicación, el amor se va a morir. O sea, el amor mismo necesita muchas cosas para mantenerse, porque como dije, es como un siliputi, ¿no? O una cosa ahí viva que hay que domar, hay que hacer crecer. Entonces, definitivamente el amor por sí solo no. El perdón también es importante, Es el cierto, perdón. es cierto. Sí, más bien yo diría que al revés es más posible. O sea, sin amor. Sí, más fácil. O sea, yo la verdad conozco historias de mujeres y bueno, mujeres y hombres, obvio, en matrimonios distintos, que no necesariamente han estado enamorados y se han casado, ¿no? Ujú. Y se han casado por otras razones y ha crecido el amor desde un compañerismo, digamos, o desde una amistad, o desde sí, pues acompañarse, ¿no? Y han decidido tal vez dejar de lado esa parte de pasional, romántica que te genera tu pareja y que todo el mundo busca, ¿no? Es como, ay, yo quiero tener Sí, ese matrimonio con pasión, morirme por mi pareja y tal, ya, bueno, hay mujeres, gente y hombres que han dejado de lado eso y han dicho, bueno, no necesariamente estoy perdidamente enamorada de esta mujer, ni tampoco me muero de la pasión y no sé qué y la, pero me parece una buena compañera, me parece que nos llevamos bien, me parece que podemos hacer un buen team y listo, va, ¿no? Y se casan y duran un montón de años y claro. tienen hijos y todo bien y son súper buenos administradores del hogar, súper, se acompañan bien y todo, pero tal vez no viven apasionados el uno del otro, ¿entiendes? Ni enamorados el Ay, uno qué del otro. boring. Sí, o No, o sea, sea, pena, pero pero sí. pasa. ¿Y tú crees que es necesario que aparte de amor haya amistad? ¿O sientes que la amistad es parte del amor? ¿En dónde entra la amistad? Uf, sí, yo creo que es parte del amor, o sea, a ver, es parte de volverse pareja, creo. O sea, creo que es como una etapa de que cuando está consolidándose la pareja, ¿no? Porque evidentemente creo que es difícil que tú sientas ese amor por alguien y quieras compartir tu vida con alguien si no sientes que también es tu amigo, ¿no? O sea, tienes ese lazo como de que, a ver, ¿qué pasa con tu amigo, no? Como para definir un poco qué sería la amistad, ¿no? Pucha, te matas de risa con tu amigo, con tu amigo, le cuentas tus cosas, tienes confianza, tienes cosas en común también con esa persona, entonces te gusta intercambiar momentos, te gusta Pero parar con esa persona. si tú pones amistad y amor, ¿cuál es la diferencia entre la amistad y el amor? O sea,
O sea, el amor de pareja, diciendo, ¿no? Claro, el Porque amor todos de a tus pareja. amigos los amas también, pero el Claro, amor de claro. pareja y la amistad, ¿la diferencia es el sexo? ¿Que el amor de pareja tiene sexo aparte de amistad? ¿Solo eso? Y creo que tiene que haber ese factor de química a otro nivel, ¿no? O sea, de pasional, como dije hace un rato, ¿no? Tiene que haber esa pasión también por la otra persona. Te tiene que atraer, obviamente, también, ¿no? Porque no todos tus amigos, o sea, te atraen, no, nada que ver, ¿no? Por ahí no va. Te pueden parecer, tú puedes decir, oye, mi amigo es guapo, mi amigo, ¿no? Puedes decir eso, pero no necesariamente te atrae y Claro, sientes como claro, que, no sexualmente. exacto, y sientes esa pasión y no sé qué. Entonces yo creo que sí por tu pareja tiene que haber eso, ¿no? Tiene que haber ese fueguito, esa llama que está ahí, que sí te sientes atraída por él a otro nivel. Que ojo que yo creo que eso también va formando, ¿ah? No necesariamente, y esto también es algo que la gente a veces piensa que vas a salir con una persona y entonces en un date y no sé qué, y ya, esa chispa así va a aparecer, ¿no? Como que hicimos clic, no sé qué. O Ajá, sea, en la minoría de veces pasa eso, sí, es cierto. nada que ver. O sea, en realidad eso no es así siempre. Yo sí creo que si tú le das la oportunidad a una persona de tener dates, por ejemplo, y de empezar a salir, hay un chico que quiere salir contigo y bravazo, y tú le das esa oportunidad, oye, o sea, van a poder después empezar a compenetrarse un poco más, este, si lo conoces más, de repente te van gustando otros aspectos de esa persona y te puedes ir enamorando de esa persona también. O sea, por abrirle un poco las puertas de tu corazón y permitir ese ingreso de sentimientos y de todo. También a veces permites y nunca pasa y está bien también, pero creo que a veces la gente se pierde mucho en esta fantasía de que así es el amor, ¿no? Que es una chispa y es un clic y no sé qué, y no necesariamente es así. Y Ujú, las mujeres pierden a veces muchas oportunidades con hombres buenos, ¿ya? Con hombres porque no hay la buenos pasión. porque no la sienten inmediatamente. Es que no me gusta tanto, pero es que no sé qué. Y quieren salir con el que no les da bola, con el que no quiere salir con ellas, no sé qué. Y luego el otro chico que quiere salir contigo y que sí te quiere invitar y que todo chévere, no le quieres dar la oportunidad porque es que, ay, no siento. No sientes, ni siquiera lo conoces, ni siquiera le estás dando la Claro. oportunidad de salir con él y de ver qué onda. Entonces, chicas, para empezar, ninguna debería salir con alguien que no quiere salir contigo. ¿Ya? Ese es un Ah, primer obvio, consejo que, o claro. sea, de verdad, no. Esa vaina de, ay, es que a mí me gustan los que yo no les gusto y los que tengo que. No, 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 no. O sea, Tóxica. no. ¿Entiendes? Eso no es. Migajera. No, exacto. No, por favor, mujeres. No. O sea, eso no debería pasar. Y más bien a esos hombres que sí, oye, te quieren invitar a salir, te quieren invitar, o sea, déjenlos invitarlos a salir, déjenlos, abran su corazón, o sea, permítanse también tener experiencias en donde no, en donde van a descubrir un poco las personas, porque en verdad uno puede descubrir tantas cosas lindas, o sea, yo conozco tantas relaciones así que han ido creciendo y se han ido Ujú. haciendo también con intención y a veces hasta eso es mucho más bonito que ese clic que luego también se desvanece. Así como vino, se va. Nunca me han funcionado los clics, ¿Ah? nunca. Siempre ¿Ya que he ves? estado con alguien así de clic, puta, de hizo clock. O sea, de ahí, no, no, no. O sea, con mi esposo, cuando lo vi por primera vez, primero lo vi en fotos, porque me lo mostraron así con el catálogo. ¿Este te gusta? Te lo presento. Y yo me acuerdo que en esa época yo estaba así como, no, no quiero salir con nadie, había terminado una relación con otra persona, no, no, no. Pero sí lo vi en la foto y dije, ok, me lo puedes presentar. Y de Ajá. ahí cuando lo vi en vivo la primera vez, me gustó. O sea, sí dije, se parece a Jerry Rivera. Cara de niño. Sí, y le decían encima, el baby. Entonces, dije, pero Pero no hubo clic esa primera cita. Claro. O sea, él también dijo: "Ay, qué guapa esta chica", pero como que de ahí nos dejamos de ver meses, ¿no? Y después como que nos volvimos a ver en otra situación, nos encontramos corriendo en una mañana por el malecón, los 2 sudados, así
blancos, o sea, no, no, yo así mal, ¿ya? Pero para él en ese momento fue la chica más impresionante del malecón de Miraflores, ¿no? Lima. Y no sé, pues es loco lo que puede encender la llama en otra persona también, ¿no? Según yo, esa primera cita yo estaba regia, me había esmerado en producirme y todo, pero a él le gusté así al natural, ¿no? Y después o sea, ya con las salidas y todo, cada vez que salíamos yo me iba como o sea, iba descubriendo cosas nuevas en él y su manera de pensar, o sea, hasta su manera de manejar, te digo. O sea, muchos detalles, muchas cosas que manejaba auto mecánico. Entonces era como, O pon la primera, pon la segunda, mete cuarta. Dios mío. Así que, no sé, o sea, miles de detalles que me fueron enamorando de él, Claro, ¿no? claro, claro. Así que, sí. Me has hecho acordar que a mí también yo le dije a Miguel algo así de cuando manejaba. Debe ser algo que tenemos las Debe mujeres, ¿ah? ser, será Deberíamos un hacer una insight. encuestita, Díganos sí. si a ustedes también les atrae esa vaina en los hombres. Pues quizás Sí. sí. Sí, 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 yo creo que sí, creo que es como un flex que tienen los hombres de la manejada. En verdad, el carro que tienen es importante para mí. No por el carro en sí, porque si sea un carro caro, no, sino que yo siento que refleja un poco de su personalidad. O Sí, sea, claro, ¿no? claro, Es como, sí, sí, es como los zapatos en la mujer o tu cartera. O sea, tú escoges algo como que te representa, ¿no? Para ellos su sí. carro es como, o sea, si viene un huevón, voy a decir algo raro. O sea, si viene un huevón con un tico, o sea, no sé, o un carro todo así, no sé, un huevito así todo chiquito, compacto, en verdad para mí sería como, qué Claro, boring. O no. sea, algo especial tiene que tener tu carro. O sea, ¿por qué lo escogiste? Ay, porque es económico, puta, fuera. No, ni cagar, no. Next. Vas a ser económico también en las citas. Cuidado con eso, Red cuidado flag. con eso. Así que es importante. Sí, 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 yo creo que es importante. Bueno, o sea, Todo te va mostrando cositas. todo te va mostrando cosas. Sí, definitivamente. Y también, o sea, creo que también lo que he dicho es algo que uno va aprendiendo o vas teniendo esa conciencia cuando eres más grande, ¿no? Porque evidentemente cuando eres más chivola, estás en tus 20, no sé qué, y sales con chicos, estás buscando ese clic y no estás pensando mucho en como que, ay, no, porque pucha, voy a ver qué descubre para construir. O sea, obviamente no estás Sí, pensando en claro. eso, ¿no? Porque Tampoco construir vamos a nada, pedir peras quieres al destruir. olmo. Sí, Sí. sí. Entonces, claro, después cuando ya maduras y todo, y también ya estás en cierto momento en donde si te metes a una relación es porque realmente quieres construir algo, porque si no, mejor estás sola, ¿no? O sea, ya cuando llegas a ese punto, ya pues, o sea, ya todo se hace, es distinto. O sea, ya la manera de ver las cosas. Pero eso viene después de harto golpe, pues. O sea, te tienen que haber, puta, cacheteado, tirado al barro, Eso es así, tú, no, verdad. pero yo quiero estar contigo, no, sa, sa, sa. Cuando ya estás así que ya no te puedes levantar, ahí recién dices, y ahora sí quiero construir con él. ¿Sí o no, chicas? Sí, sí. Sí, y Porque es somos así. inevitable. O sea, tiene que pasar. Tiene que pasar, porque eso de que, ay, yo te quiero evitar y no sé qué, o sea, no, pues, o sea, siempre van a tener que pasar, o sea, yo ya desde ya estoy haciendo las paces en mi cabeza con eso con mis hijas, o sea, hijas mujeres, yo digo, Ay, ay, ay. voy a tener que hacer tripas corazón cuando Pucha, sí, sufran, cuando se metan con un estúpido, cuando todo lo que ya sé que va a pasar. Pero ya, sí, que pues es caballero, o inevitable. sea, que yo les esté diciendo todo el rato, no, pero no hagas eso, porque mira, porque yo, o sea, van a tener que vivir sus propias experiencias y golpearse solas. O sea, no voy a True. poder vivir a través de ellas. Este episodio va para largo. Sí, Dios Ya, mío. pasemos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Hay momentos en los que has pensado que sería más fácil estar sola? 100%. Me voy de aquí. ¿Saben qué? Limpien ustedes la casa. Limpien ustedes. Sí. Cocinen ustedes. Ay, sí, hermana. A ver quién diga que no, que tira la primera piedra. O sea, no, sí. Cuando uno está harta, overstimulated, ¿no? O sea, que ya no puedes más con tu vida viernes en la noche si no tienes nada que hacer y estás así como, y dices, yo sí, he fantaseado con eso, Y debo escuchas a un confesar. mamá, tengo hambre. O un mamá nomás. Mamá.
de un chico de 16 años. Y es como, ¿qué? Y no sé, me viene con unas cosas, o el otro también, voy a salir, o no sé, o sea, todos vienen con algo, ¿no? Y hagan lo que les dé la Em, gana. Mira, ya no sé, ¿ya? Puta, yo me arrebato por lo menos unas 2 o 3 veces por semana, ¿eh? Ya llega un momento en que digo: "Ah, no me fastidien", o sea, es más, me he Ay, comprado mi sí. gorrita que dice overstimulated, porque de verdad que Para o ponértela o para Toby, o Toby que viene a mirarme, a penetrarme con su mirada, y es como, ¿ahora tú qué así quieres? demanding attention, y yo es como: "Toby, ya déjame, o sea, por favor, no quiero que nadie me mire, déjame en paz". Yo creo que mi vida soñada, yo he dicho, ¿no? O sea, sería tener una casa grande, con muchos, muchos cuartos, en donde yo pudiera tener mi cuarto para mí, un cuarto para mi esposo y un cuarto de los dos juntos, si quieren, o no sé, o si no es así, ya un cuarto de los dos, pero yo tener una casita en el fondo, en donde sea así como mi refugio, mi Sí. cueva, mi woman cave, Ajá, y en donde exacto. ahí tengo todas mis cosas que me gustan y donde nadie está admitido a entrar, así, nadie puede entrar y yo tengo mi espacio para mí. O sea, no sé, quizás todas las mujeres fantaseamos con eso, o sea, con estar Yo sí solas. Yo, creo. ¿no? O sea, Sí, aparte que en mi caso, yo como me casé súper chibola, a los 23 salí de la casa de mis papás a vivir con el marido en ese momento, ¿no? De ahí me divorcié, pero cuando salí de esa casa ya tenía mi yapa, mi llavero, mi hijito. Entonces, y de ahí, pucha, estuvimos nosotros un tiempo juntos hasta que, bueno, conocí a mi esposo y me mudé con mi esposo. Entonces, nunca he tenido un tiempo de vivir yo sola, o sea, claro. en mi espacio con solo mi ser y sin cuidar de nadie más, ¿me Claro. entiendes? Y digo, como que, sí, pues ya fue, ya pasó esa etapa de mi vida, no sé, ya fue. Entonces, sí, es algo que no viví. Sí, no, yo te entiendo, yo también igual, casi. O sea, sí, o sea, pero sí, yo también, yo sí estoy, yo soy súper pro del matrimonio con cuartos separados. O sea, Ay, a mí yo, sí, yo le he dicho a Miguel, o sea, pero claro, la vaina es que es un lujo, hermana. es un lujo, Es es un un lujo. lujo, porque, o sea, ahorita, por ¿Dónde? Sí. ejemplo, con mi departamento, que son 3 dormitorios, ¿cómo hacemos para tener cuartos separados? O sea, no se puede tener cuartos separados por más que yo quisiera. O sea, no es solamente el querer. Es, oye, Exacto, necesitamos una casa suficientemente grande como para que nuestros hijos tengan cada uno su cuarto, porque tampoco le voy a quitar a uno de mis hijos su cuarto para yo tener mi cuarto separado. Obviamente ¿hay no. qué? Ustedes ¿Hay qué? arrímense juntas. Sí, las 2 son mujeres, pueden dormir juntas. Una de 9 años y la otra de 5 meses. No importa, tú y yo dormíamos juntas. Si no hubiera estado el Edgar, hubiéramos dormido tú y yo juntas, probablemente en algún ¿Sí? momento. No creo. No, Sí, sino que porque como estaba el Edgar, te tenían que juntar a ti con él, pues, no, y a mí pues, con la pero Romy. no, pues, pero si no hubiese estado Edgar, igual hubiesen habido la misma cantidad de cuartos y las No, casas en porque donde vivíamos eran grandes. La Romy hubiera pedido su cuarto sola, Ella cien por sí, ciento. claro, Ya, pero hubiesen pues, y habido igual más cuartos, me refiero. Si hubiésemos vivido en esas mismas casas, cada uno hubiese podido tener su cuarto. no, Simplemente Edgar no hubiese existido. no, bueno, ya, pobrecito. Pero sí, Pero sí existes, exacto. hermano, y te queremos. Sí, te queremos, te queremos. Igual yo, claro, yo compartí toda la vida con Edgar, igual, por ser los últimos. ¿Ya O sea, ves? ustedes tenían sus Bueno, cuartos pues, separadas y nosotros estábamos todos ahí revueltos. Y éramos hombre y mujer. Pero bueno, sí. no, pero yo sí, o sea, yo le he dicho varias veces eso a Miguel, o sea, en algún momento sería, porque claro, acá vamos a entrar al tema del baño y todos esos temas que, a ver, la mujer que me diga que le encanta compartir el baño con su marido, o sea, no, No hay baño lo pues, suficientemente grande. no, así tengas 2 caños, no. O sea, no importa, o sea, uno quiere tener su baño, uno quiere tener su baño en donde no haya ningún splash de agua en ningún lugar. Sí. Que como tú lo dejas, lo encuentras, o sea, así, así. Esa lotería, porque yo con casi todas mis amigas es como, mi esposo ronca que parece Ay, un no, eso no, tractor. Entonces, felizmente. claro, no, o sea, yo me levanto, pues, estoy a la noche y me Claro. levanto. Entonces, ven todo, o sea, ven que los amamos, porque si nosotros roncáramos así, yo no sé qué hubieran hecho.
No sé, Sí, pues, no, no, es complicado cuando uno de los dos ronca. O sea, yo tengo amigas que ¿sí? roncan y sus esposos no y viceversa. Y ¿Y qué igual, hacen? pucha, yo Se tengo una amiga que aguantan. ha tratado de comprar máquinas, los patches, todas las cosas del mundo ha probado. Y tengo una amiga justo del colegio que hace poco dijo que ya habían decidido separarse de cuarto, justamente por eso, porque su Oh, esposo wow, roncaba así, pucha, horrible. Y demasiado. ella tenía demasiadas actividades al día siguiente con llevar a los chibolos al colegio, no sé qué, se va a jugar tenis, se va a estar, a hacer mil cosas como para estar privándose de su sueño, porque ya no podía. Y ella decía, ¿no? O sea, un par de noches como que ya te la puedo aguantar, pero ya toda la semana estoy muriéndome de Todas. sueño todo el día, que ya no doy más porque no me deja dormir. Entonces habían decidido ya separar sus cuartos, lo cual Hay me parece decibeles y genial. decibeles. Sí, o sea, hay ronquidos y ronquidos, obviamente. Sí, Pero sí, 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 qué sí. bravo eso. A mí lo que me pasa es el tema de la temperatura, ya sabes. Con mi esposo, o sea, ese tema así, o sea, yo podría dormir acá en Panamá obviamente no se puede dormir sin aire acondicionado, porque el calor es alucinante, ¿ya? Yo podía dormir sin aire acondicionado en Panamá. No, Gracias. yo no Yo lo sé, pagaba en la noche. Dios mío, no, ya imagínate, o sea, yo no puedo, yo estaría así sudando, sería un charco mi cama, pero yo podría poner el aire en 20 grados y dormir delicioso, hermana, o sea, Wow, yo tapadita, hermoso, o qué sea, rico. claro, yo podría dormir en 20 grados, pero Miguel se muere. O sea, esa vaina es el polo norte para él, pero así. Entonces tenemos que dormir con el aire en 24. Que por favor que me diga la gente acá si 24 es frío. O sea, no es frío. No, como Miguel me dice, no, pero es fresco. El cuarto tiene que estar fresco, ¿no? No, Pero 24 a mí me parece, o sea, 24 grados hace calor, es un hace calor. calor. Pero Sí. bueno, pero no puedo ya hacer otra cosa, ¿no? Porque ya o sea, si no puedo bajar demasiado el aire porque si no, obviamente tiene frío, no sé qué. Si es más, lo ponemos en 24, pero tú sabes que tú puedes abrir el hueco del aire, ¿no? Entonces, Ujú. tiene que estar así, ¿ah? En 24 y está así de abierto, porque si lo abro así, también se muere frío, porque Ay, justo le Dios pega al lado santo. de la cama de él, ¿ya? Mm. Y no es una opción cambiarnos de lado. O sea, no. Ah, es un problema, pues, porque de verdad que, claro, cuando él se va de viaje, ya, o sea, yo abro la vaina así y pongo como me da la gana y duermo buenazo y ya, duermo para ¿A su qué lado, lado de la cama duermes tú? al lado izquierdo. O sea, mirando a la cama al lado izquierdo. No, si tú estás mirando la cama, al derecho. Ah, ya, 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 sí. Ese Pero es si el estás lado. Tú sabes, echada, sí. Una vez una señora que hacía constelaciones familiares y que trabajaba en todos estos temas de la energía, nos dijo que la mujer siempre tenía que dormir sobre el lado izquierdo de la cama. O sea, tú echada en la cama en el lado claro, izquierdo. yo Ese también te es tu dije lugar. eso. Pero eso, en nuestro caso, cuando yo recién me mudé a la casa de Jorge, porque yo me mudé a su casa, dormíamos al revés. Y escúchame, cuando cambiamos a ese lado, te juro que las cosas cambiaron. O sea, como la energía fluyó, no sé, chicas, Sí, chequeen, si no están sí, durmiendo al lado izquierdo, hay una gran diferencia, no sé por hay una qué. diferencia. Según lo que yo he leído es el tema de las energías, energía femenina y la energía masculina, Ujú. cómo fluye. O sea, el lado derecho es de la energía masculina. Entonces, normalmente pasa que las mujeres que, no sé, pues son el sostén de la casa, que son las que trabajan y todas estas cosas, a veces se dan cuenta que ellas son las que duermen al lado derecho. ¿No? Mm. Es como naturalmente, esa es la energía que tienen, entonces naturalmente se posicionan en ese lado. Oye, pero cuando mi esposo se va de viaje y yo tengo la cama para mí sola, a mí me gusta dormir en su lado. ¿Significará algo eso o será que lo extraño? Hay una guerra de poder ahí. Yo, este es mi sitio en verdad. Sí, tío. Yo duermo para su lado, pero porque el aire pega. Solamente por eso. O sea, porque en realidad yo estoy Yo feliz en creo mi porque lado. también estás más cerca al baño. Entonces es como que ahí nomás me levanto, porque de mi sitio me tengo que dar toda Bueno, la vuelta, ¿no? En claro, fin, yo en mi caso sí estoy cerca al baño, pero sí. yo me pongo ahí literal porque el aire pega ahí. Entonces yo me arrimo un poco más allá, pero yo duermo en el medio de la cama cuando él no está. Así,
como estrella. Sí, qué rico. Y yo no me muevo cuando duermo, o sea, yo digo como estrella, estoy al centro, pero puta, ahí donde me eché, Como ahí me momia estás. levanté. Sí, oye, ta madre. No aprovecho Yo todo el yo espacio. creo que yo sí me muevo, o sea, creo que porque Miguel dice que yo sí me muevo, porque él sí duerme como momia, Ya, pero él dice que yo me muevo. Ya no me lo dice hace tiempo, no sé si era un tema del embarazo. Cuando estaba embarazada me movía más, pero también era porque me cansaba, ¿no? Entonces sí, paraba como claro. así. Pero sí, o sea, él es el que duerme como momia. Pero sí, obviamente sí hay momentos que pensamos que sería más fácil estar sola. Oye, acá hay una cosa que también iba a decir para cerrar esta pregunta, que es que igual dicen que los hombres viven más cuando se casan. O sea, los hombres Ajá, casados viven más atentos. años y tienen más salud. Y las mujeres Ujú. casadas al revés. Concha la lora. O sea, yo pensé que me ibas a decir algo, puta madre. Nos chupan la energía. Exacto, exacto. O sea, nosotros somos las que asumimos mucha responsabilidad y estrés en el matrimonio y ellos descansan cuando están casados. O sea, los hombres que están casados descansan un huevo de cosas que nosotras absorbemos. Y esa es una de las otras razones de lo que dije antes. ¿Ves? Todo lo que ponemos en la mesa es real, es real. Entonces, y Ok, tienen pero menos niveles de estrés también los hombres casados y las mujeres más. ya escúchame, no, 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 no. Tenemos que cambiar esa, tenemos que cambiar esa estadística, no puede ser. O sea, ya ahora que somos conscientes de eso, ¿cómo podemos hacer para no estresarnos de esa manera? O sea, para balancear los roles. Porque un poco este matrimonio, este episodio va de como, ¿vale la pena el matrimonio? ¿No? O sea, ok, Volveríamos a elegir. pero volveríamos a elegir el matrimonio, ya, pero sabiendo todo esto que sabemos y esta estadística que acabas de dar, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para no caer en esos niveles de estrés? Yo, o sea, ¿qué hago yo? Puedo decir. Sí, sí, sí. ¿Qué haces tú, amiga, ¿Qué hermana hago mujer? yo? Yo, pucha, la comunicación, a pesar de que es muy entrillado porque todo el mundo habla de eso, pero es la verdad. O sea, la comunicación es un pilar de tu matrimonio. O sea, si ¿A no, qué te refieres con comunicación? A ver, ahondemos un poquito más. ¿Cuándo hablas con tu esposo? ¿Cuál es el momento? ¿O qué cosas hablas? ¿O cómo lo hablas? para mí tienes que hablar todo. O sea, desde cómo te sientes, por ejemplo, porque eso de cómo me siento, a veces ni el hombre ni la mujer sabe expresarlo en los momentos precisos. Y eso Mm, hace que pasen muchas cosas alrededor. Por ejemplo, lo que toca es de decir, ¿no? Ay, pucha, yo estoy cansada un viernes, sobreestimulada, no sé qué, y vienen y me hablan y yo estoy como, o sea, basta, ¿no? Yo no quiero ahorita nada, no sé qué. Pero tal vez, pero si no lo comunicas, o sea, no dices como que a tu esposo, oye, ¿sabes qué? Gordito, estoy a que molida hoy día, ¿sabes qué? Ya ni me hables ya porque estoy pero ya ujú, sobrepasada, ¿no? Ya me quiero meter a la ducha y a mi cama y chao. Y probablemente si fuésemos más articulados todos en decir estas cosas, la otra persona también estaría como, también podría apoyarte más en esos momentos, ¿no? De, oye, ujú, estás así, pucha, ¿sabes qué? No te preocupes, yo me encargo de los chicos y no sé qué, oye, sí, ándate al cuarto, si no, ya enciérrate, no pasa nada. Y tú no te sentirías mal de hacerlo medio a escondidas también, porque es como que me estoy escapando, ¿no? De todo, claro. de mi familia, mamá, búscame, ya no aguanto esta gente. Entonces es como, no, ¿me entiendes? En cambio, si lo dices abiertamente, si empezamos a ser más abiertos con, me siento así, hoy día no quiero hacer esto, hoy día no quiero aquello, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué pasó en el trabajo? No sé qué, o sea, como todas estas cosas, vertirlas porque al final tu casa es tu lugar seguro, debería ser, o sea, deberías Ujú. construir eso en tu hogar, es el lugar donde tú puedes llegar y realmente unwind, ¿cómo se dice esa verdad en español? Desenrollar. Sí, o sea, como relajar Ujú, y dejar todo tu estrés y todo, debería ser tu casa. ¿Y qué pasa con las personas y los matrimonios en donde ese lugar no es su casa? Es en donde empieza todo a ir mal.
¿entiendes? O sea, yo creo que es ahí Atentos donde también. tenemos eso. O sea, ay no, porque yo cuando me voy a la oficina es donde me relajo. Ay no, porque yo cuando me voy con mis patas a chupar es donde me relajo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a tener esas cosas en otro lugar donde no es tu casa, no es tu casa, no es tu paz, no es ese lugar en donde tienes también ese apoyo que sabes que vas a llegar y que le puedes decir a tu esposa, oye, puta, estoy molido, gorda, o sea, me voy y me quiero meter al cuarto y que te va a decir, tranquilo, hoy día estoy yo, hoy día tú estás 30, yo estoy 70, ¿entiendes? O sea, ¿qué importa? Puta, si no tienes esa vaina, no va a funcionar. Porque la realidad es que los matrimonios no son 50-50. O sea, hay días que tú Ujú, estás 20, el otro tiene que poner el 80, hay días que tú estás 80, el otro está 20. Entonces, lo que tú dijiste, cierto. se va moviendo, es una cosa viva. Entonces, no puedes esperar que todos los días sea, o sea, chévere y espera, ay, no, pero él tiene que estar así, ay, no, pero él tiene que, no, o sea, puta, todos somos humanos, sentimos, hay días que estamos chévere, hay días que no, hay días que nos deprimimos, hay días que tal, o sea, hay días que no aguantas a tus hijos, hay días que tienes más paciencia, hay días, o sea, todo, ¿no? Entonces, creo Sí, que esa es una de las cosas que los matrimonios tienen que crear. Y para crear eso, tienes que ir instaurando rituales, por así decirlo, cosas que te ayuden a que realmente ese lugar de paz y ese grupo de contención realmente sea tu familia, ¿no? Y no lo trates de sí, buscar en otros lugares. sí, sí, válido. Yo creo que la comunicación, hay que saber encontrar los momentos para conversar también. No siempre tiene que ser cuando estás tú demasiado emocional. Tienes que buscar momentos en donde puedas hablar con tranquilidad. También soy de la idea de que tienes que hablar de todo lo que te sucede en relación con tu pareja. O sea, no es que le tengas que contar la vida entera de tus amigas, ¿ya? Mujeres, escojan sus batallas, ¿ya? O sea, No, miren, el spam de atención de un hombre es más corto, ¿ya? O sea, la cantidad de tiempo que te puede dedicar durante el día para entonces prioritize, ¿ok? Primero ujú, vamos a hablar de lo importante, tú y yo, de las cosas que tenemos que mejorar, de nuestros hijos, bla, 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 bla. Después le cuentas ya todas las huevadas sin relevancia. O sea, el chisme de la amiga, de la política, esas huevadas déjalas cuando te quede tiempo extra, to spare, entonces ahí hablas de esas vainas. Yo creo, porque si no después pierdes. Ya si llevas hablando una hora de huevada y media y después quieres ponerte a hablar de lo serio, no, ya no, ya. Ya lo perdiste. es Ya como está con viendo mi una mejor serie, no sé, amiga. ya se va a dormir. Somos siempre decimos, y en los chismes que quieres saber pero no te interesan, y siempre contamos algo, algo que no es de nosotras, ¿no? Oye, que yo sabes que yo tengo una amiga, entonces es un chisme de alguien tercero que obviamente no le interesa. Sí, O sea, quieres saber, pero no te interesa. ¿Entiendes? Entonces ahora exacto. tenemos nuestra sección. Eso es algo muy de mujeres, en verdad. Y yo me he dado cuenta, o sea, que a veces estoy en eso, ¿no? Estoy como contándole, ay, porque y le cuento la historia de alguien más y hasta que siento que es como, él está en otra, o sea, como que está escuchándome o haciéndose el que me escucha porque como, por quedar bien conmigo, por no hacerme sentir mal, pero en su cabeza debe ser, ¿a mí qué me importa esa huevada? O sea, él, ¿no? O sea, entonces, ya, escoge bien lo que vas a decir. Creo que es muy importante, como te digo, hablar de las cosas claves, o sea, de cómo te sientes en la relación, no sé, como dices tú, de si estás overwhelmed, cuándo lo necesitas y no sé qué, incluso en el tema sexual. O sea, hablar las cosas que te gustan, que están pasando, las cosas que no te gustan, las que quisieras que pase, porque yo en conversaciones con amigas me doy cuenta de que muy pocas hablan del sexo con sus maridos. Es como que el sexo pasa solamente, sucede y ya, ¿no? O sea, no hay una conversación, no sé si antes o después o en otro momento de cómo está esa parte de nuestra relación. O sea, me gustaría explorar estas otras cosas. ¿Sabes qué? Me encanta que hagas esto o no me gustan estas cosas tanto. O sea, esa conversación finalmente también te une con tu pareja, porque Exacto. él puede estar pensando que está siendo el dios del Olimpo contigo y tú estás así como desatendida. Claro, Entonces claro. también tienes que poder hablar de eso. 100%, 100%. Y claro, no debería haber esto de, ay, no, pero que, o sea, sí, como dije, ¿no? O sea, si sientes como que no le puedes decir todas estas cosas,
o sea, de repente hay algo ahí que no está funcionando bien y va a traer de repente alguna consecuencia después, ¿no? Entonces sí Sí, deberías poder, claro. eso es importante. Bueno, siguiente pregunta. Siguiente y última. Sí, bueno, ahí esa hay una bonus que Uh, ya. a ver. A ver, una más. Si pudieras volver al día antes de casarte, ¿lo elegirías igual sabiendo todo lo que sabes hoy? Que bueno, eso es un poco lo que dijimos, pero no la Sí, respondimos. no, sí, sí, definitivamente. Yo con a medida que el tiempo pasa, yo siento que me voy enamorando más de mi esposo. No es un camino recto, ¿ya? Es un camino como que me voy enamorando y de ahí, me desenamoro y de ahí me voy enamorando más y no. Estoy haciendo mi manito Le así pones como el que factor va sorpresa. subiendo con trocha. O sea, pero al final, o sea, en la curva esta exponencial, sí, me enamoro más de él, porque cada vez que atravesamos una dificultad de la vida, de nosotros como pareja, como padres, nos hace más fuertes. Así Claro. suena cliché. O sea, te une más, te conecta más. Ajá, Y sí, o sea, yo ya tenía varios años con mi esposo antes de que nos casáramos y nuestra decisión de casarnos fue 100%, o sea, racional, premeditada, pensada 800 veces, o sea, no fue una cosa impulsiva como quizás fue la primera vez. ajá, En este caso sí fue muy, muy, muy consciente lo que hicimos. Entonces, y a pesar, como digo, que después han habido miles de cosas en nuestra relación, en nuestro matrimonio, em, hasta el día de hoy el balance es hiper mega positivo, ¿no? claro. Sí, claro, por supuesto que sí. No, yo también fui súper consciente, ¿no? O sea, tanto creo que mi esposo como yo. Y siempre lo conversamos y decimos, o sea, qué chévere que nos encontramos los siendo mucho más maduros emocionalmente, en otra etapa de nuestras Maduritos, vidas. Sí, 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 o sea, en verdad chévere porque fue diferente, pues, o sea, claro. diferente todo el proceso, ¿no? Y cómo llegamos hasta aquí y cómo hacemos las cosas ahora también. Todo es con un montón de conciencia y con un montón de Ujú, intención, ¿no? Entonces, eso yo creo que hace mucho la diferencia. sí, 100%. Y la bonus, y que tiene que ver un poco con lo que hemos hablado ahorita hace un ratito, es ¿cuáles ¿Ok? serían tus reglas de oro de un matrimonio? Reglas de oro. A ver, primero diría que, qué difícil pregunta. O sea, una, no, reglas, dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. Es Si que una tienes una nomás no. sola, Ay, no sé. Yo creo que tiene que ver con conversar las cosas, o sea, tiene que ver con la manera en la que hablas con tu pareja. Yo creo que en mi caso ha tomado años, la verdad, encontrar esa manera de comunicarnos en donde nadie entra con la pata en alto a la conversación, ni tampoco estamos así a la defensiva tratando de ver, puta, quién lanza el cuchillo, así, no, o sea, encontrar esos momentos para hablar, me conoce ya mucho más y sabe cuando tiene que bajar la intensidad para que yo también baje, o yo también cuando tengo que dejarlo ser un rato y hablar con él luego. Trata de encontrar, ¿y cómo hemos descubierto eso? Haciéndonos preguntas. O sea, cuando hemos tenido situaciones y los 2 nos hemos exaltado, por ejemplo, y después de eso ya estamos más tranquilos, yo siempre le pregunto: "¿Cómo quieres que me acerque a ti cuando pasan estas cosas? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo quieres que lo maneje?". Porque yo puedo tener mi manera, pero no es su manera en la que él prefiere que yo afronte las cosas con él, ¿no? O lo hable. Entonces, y así para los diferentes temas más importantes de la pareja, ¿no? O sea, el tema de finanzas y economía en la casa es un tipo de conversación. El ajá, tema con los hijos es otro tipo de conversación. Y el tema, por decirte, del sexo es otro tipo de conversación. Entonces, ¿cuáles son esos tonos, esos momentos, esas formas para hablar de todos esos temas? Creo que eso es algo clave de descubrir y de setear entre él y tú, o ajá, entre ella y tú, o entre él y lo como sea, tu ajá, pareja, es importante definir
esas cosas, esos modos para que fluya la comunicación. Creo que esa es una de las cosas que para mí han sido claves en nuestra relación. Tú Sí, yo creo que para mí algo muy importante es explorar muy bien cuál es el lenguaje del amor de tu pareja. O sea, yo creo que eso es algo muy importante porque todos tenemos diferentes lenguajes del amor. Tenemos diferentes maneras de expresar que amamos. Algunos somos muy auditivos, ¿no? Entonces nos gusta decir te amo todo el día, te amo, qué linda estás, que no sé qué, ¿verdad? Hay gente que le gusta el servicio, ¿no? Cosas de servicio. O te sirvo esto, te alcanzo lo otro, te traigo una flor, te no sé qué. Hay mujeres que son más detallistas, ¿no? Que hay la sorpresita, que te dejo una notita, que no sé qué cosa, que hay demasiados lenguajes del amor. Y yo creo que una de las principales razones por las que no se entienden a veces las parejas es por eso, porque uno está esperando su lenguaje del amor y la otra está esperando su lenguaje del amor y no sucede, porque así ninguno de los es. dos tiene el otro lenguaje del amor. Pero entonces, ¿cómo hago, no? Si mi lenguaje del amor es el auditivo y el otro es el servicio, ya pues tú tienes la responsabilidad de aprender también del otro lenguaje del amor. Y está bien, obviamente no lo vas a hacer todo el tiempo porque tal vez no es tu esencia y se te hace difícil, pero sí tienes que poner esfuerzo en eso. Es Mm, importante poner ese esfuerzo, ¿no? Y mientras más van conociendo sus lenguajes del amor, más chévere se vuelve, porque más puedes darte cuenta del esfuerzo que hace la otra persona por hacer estas claro, acciones, ¿no? Por estar, exacto. oye, sí, ¿no? O sea, y para mí eso es clave. Eso es clave porque de verdad las expectativas que uno tiene de su pareja son muy grandes. Es inevitable que todo el tiempo estemos teniendo altas expectativas porque amamos demasiado a esa persona. Entonces Sí, hombres, escuchen. no podemos no. O sea, no podemos decir, ay, no, a mí no me importa, no, yo no estoy esperando nada de él. No, pues, estamos esperando todo. Porque Así puta, es. estamos ahí. Es tu Es exacto. Entonces, estamos esperando todo. Y ellos también, o sea, al revés también, están esperando de ti muchas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para que toda la vida no hagamos cosas que al otro no le significan nada? O sea, ¿no? O sea, de verdad que a veces hay unas dinámicas de años que ves parejas, ¿no? Que tienen 40 años de casados, 50 años de casados, que hacen cosas para la otra persona que a la otra persona no le gusta, por ejemplo. Y es ujú, una dinámica repetida. Ah, pero es que sí. siempre lo hace y a mí no me gusta eso. O sea, él siempre trae esta vaina para comer, pero a mí no me gusta. Y es como, ¿Por qué no se lo dices? y qué loco que tengan, puta, 35 40 años de casados y siga haciendo lo mismo. ¿Qué no sabe que no te gusta? ¿Para qué lo trae? ¿O para qué te lo da? ¿O para qué hace esto? Ay, no, ya, lo hace Ah, porque a ya, él yo le lo gusta. dejo. Claro, Sí, lo sí, hace sí, porque a sí. él le gusta, ¿no? Pero como estas cosas no se hablaban antes, entonces la gente, Sí. ay, ya, no. Y para él, para esa persona que lo hace, ala, está haciendo una cosa así, pucha, bravaza, ¿no? O sea, es Ujú, como que ujú. yo te regale a ti mi chocolate favorito Claro, y te yo. regalo todo el tiempo mi chocolate favorito, pero a ti no te gusta ese chocolate. Y yo te lo regalo Ujú, siempre. Ay, pero es buenazo. ¿Cómo no te va a gustar? Pero si a mí me encanta. Ya, pues, pero a ti claro, te encanta, ¿no? A claro. mí no, a mí me gusta este otro. Y sería bacán que un día me traigas ese otro, en vez de traerme el que a ti te gusta. Ujú. Entonces, ese intercambio es demasiado importante. Creo que sí, imagínate, lo hacemos con nuestros hijos. Yo creo que es más, a veces más fácil hacerlo con nuestros hijos y darnos cuenta qué necesitan y vamos explorando eso y con nuestras parejas a veces cuesta más tener esa conciencia de, pucha, voy a entender qué es lo que él quiere y qué le gusta y hacerlo también así. Wow, qué episodio, Sí. baby. Y igual siento que hay ciertos aspectos del matrimonio, o sea, se me quedó una pregunta en el aire. Era que cuando estábamos hablando esto de que la amistad y el amor, ¿no? Ajá. Yo decía, o sea, los amigos con derechos, ¿no? O sea, que son amigos realmente, no tu choque y fuga o tu booty call, no. Los amigos con derechos. Es como si fuera amor, porque si es tu amigo y es realmente tu amigo, pero
también hacen ahí su, ¿no? Tienen su chocolón, su delicioso, como le dicen en México. O sea, ¿por qué es diferente eso del amor? Porque no es a largo plazo. Yo Te creo lo que tú dejo lo, para que lo pienses. Mentira, contéstalo. o sea, tú lo decides, ¿no? Yo creo que eso es justamente lo que hace la diferencia de que pueda llegar a ser algo o no. O sea, si es tu amigo, te cae bien, te gusta, tienen los derechos de una pareja, pero no quieren estar juntos y no quieren darle chance a tengamos una relación, probablemente tienen otros traumas. O sea, que si lo que dijimos en algún momento, ay, que si no quieren que el compromiso, que yo tengo miedo al compromiso, hay un montón de hombres traumados allá afuera con esa vaina que yo no sé por qué. Mujeres también. Sí, 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 también. Pero entonces probablemente haya detrás algo de eso. O de repente, porque ya está comprobado científicamente que las mujeres son menos capaces también de tener sexo solamente Sí, por placer, ¿no? O sea, ajá. tiene que haber como una conexión adicional, no sé qué. El hombre como que es un poco más capaz, digamos, de hacerlo. Entonces, si tú estás con un hombre que es tu amigo, que te cae súper bien, que ya es tu amigo con derecho, están saliendo un montón de tiempo, o sea, las chances de que en verdad en algún momento tú quieras formalizar la vaina o necesites Te algo un poco más enamores. de él y te vayas enamorando son bien altas, O que ¿no? aceptes que estás enamorada, ¿no? Sí, Si es tu pata y todo, es como tiene todos los componentes del amor. si no, tienes que estar poniendo tus boundaries todo el rato. O sea, si quieres Sí, mantener una pero relación así como así en ese estilo y no quieres comprometerte y no quieres que en ningún momento pase que te empieces a enamorar y no sé qué, pucha, tienes que tener un sí, montón de boundaries. O sea, sí, es no te verdad. tienes que quedar a dormir nunca. Un montón de cosas que no puedes hacer para que Ujú, no haya intimidad, porque la intimidad no es solamente el sexo intimidad con la persona de realmente. claro. Entonces, para que no exista mucho esa intimidad, uno tiene que poner ahí sus barreras. Pero que también Ujú. es jodido, ¿no? O sea, estar pensando todo el rato en eso, ¿no? Buena Así respuesta, que hermana. eso. Muy bien. Ok, hemos llegado al final del episodio. Este ha sido un episodio extra porque había mucho que decir. Te iba a decir, para terminar y cerrar esto, te voy a hacer la pregunta del final del episodio. ¿Qué música estás escuchando últimamente? ¿Algún artista en especial que hayas descubierto, que estés escuchando? Que haya descubierto. O que simplemente está ahorita así como que lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas todo el rato. ¿Qué estás escuchando? ¿O no Oye, ¿sabes? No, sí, todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? La música que a mí me machaca todo el día es la música que escucha Maya. coño. ¿Ya pasó Claro, el, porque el Golden o qué? miércoles, sí, sí, ya pasó Golden, felizmente, sí, ya Ya. pasó Golden. Oso. Pero ¿sabes qué canción está escuchando todo el día que la tengo? Me voy a dormir con esa canción. The Ordinary. Ay, amo esa The- canción sí, es de que todo el Alex mundo la. Warren. Escúchame, pero todo el día la escucha. La pone en repeat, así. Entonces yo Anda, escucho en su cuarto y ahorita que he estado de vacaciones una semana, te imaginarás cuántas veces al día escucho esa canción, o sea, es una cosa de locos. Y Maya es así repetitiva, ¿no? Entonces, una vez lo pone en repeat, fácil 10 veces enseguidas así, está escuchando. su Entonces madre, esa fan de canción, Alex Warren. le encanta esa canción, o sea, qué bestia. Pero yo que escucho cuando voy en el carro así, por ejemplo, bueno, a mí me encanta No Doubt. Siempre en mis playlists Ay, están las hermana, canciones de No Doubt. Siempre. O ¿cómo sea, no vas a siempre ir al sale concierto una. conmigo? No me digas, por favor. Siempre por lo menos sale una. Ay, pucha, Bad Bunny, pues, ¿no? Siempre sale también. A mí no me Imposible. sale, ponte. No, No es, o sea, yo no escucho, o sea, Bad Bunny así como que lo escucho, no sé, si voy a cocinar un sábado y está como que toda la gente en la casa y yo sé que a la gente igual les gusta escuchar, entonces lo escucho. claro, Pero que yo me ponga así, ahora que fue después del Super Bowl y como que me quedé con la canción, he estado escuchando, pero no, yo claro. no suelo escuchar reggaetón ni nada de eso, ¿no? O sea, cero, cero es lo que yo Ah, no, escucho. yo sí escucho reggaetón, ¿ah? Yo sí soy Ah, tú reggaetonera sí. full. Sí, 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 yo Ujú. sí escucho. O sea, yo voy en el carro y me tienen que pasar.
varias canciones de reggaetón así en mi lista. Sí, sí, a mí sí me Ujú. gusta escuchar reggaetón. Pucha, me gusta Rawayana, Danny Ocean, esas son las canciones que Oye, están en loop. Rawayana me encanta. Sí, es Rawayana sí me buenazo. puse a escuchar últimamente y me gustó Es también. paja, O sí. sea, pero sí, no. Yo le he agarrado un vicio tremendo a los Jonas Brothers. ¿Sabes Hace qué? tiempo, hace rato estás con Hace eso. tiempo. Sí, no, no se me va, no se me va. O sea, me siento así cuando me siento a trabajar en la casa y me pongo los audífonos, mi craving es el playlist This is Jonas Brothers. O sea, lo he escuchado tantas veces que ya me sé el orden de las canciones, porque siempre Claro. es el mismo, ¿no? De ese playlist. Y ya, o sea, es como, ya sé la canción que viene. Es como, es como Maya. O sea, que escuchas la canción y escuchas la El canción y loop. escuchas la canción. Es como que me da un sentido de seguridad, no sé, o sea, y son canciones bien fáciles de escuchar, son Ajá, bien, o sea, la mayoría son como felices, me encanta el beat. claro. Yo soy mucho de pop y de rock. Me encanta escucharlo, o sea, y lo he descubierto así a mis 44 años de edad, o sea, cero Qué que loco, los Jonas sí. Brothers no son de mi época, man, ya No, son de tu pues, época. ni siquiera. No, sí, son de tu época. O sea, yo nunca he escuchado mucho los Jonas Brothers, de verdad. Ya, O sea, no han sido mi thing. claro. Pero me encanta su música, o sea, en verdad, si quieren escuchar algo así, si te gusta el pop rock, si te gusta ese tipo de música, les recomiendo. Busquen This is Jonas Brothers. Empieza con la canción que tienen con Marshmello, que me parece buenísima y me encanta, te Empieza, y luego juro. sigue tal, y luego sigue tal. Y luego sigue esta, y luego sigue la otra, después Sucker, y después pero sí, soy fan. Estuvieron en mi Wrapped, ¿qué te puedo decir? Escuché demasiado. Sí, ya, bueno, sí, mi rap estaba lleno de Soy Luna, pero ¿qué puedo hacer? No, en verdad Sí. tener el Spotify compartido con Maya es jodido. O sea, es bien jodido porque inclusive a veces estoy en el carro y de la nada se va la música. Y yo, ¿qué Ah, pasó? Y sí, sale, en claro, Maya Alexa. escuchando en el eco. Y yo, cosa me dejo sin música. Nos empezamos a pelear, así no, no. Ay, Ay, Dios mío. Ya paga tu plan premium, oye. ay, sí, bueno, sí. Lo he estado procrastinando, pero en verdad ya después de que este año me salió todas las canciones de ella todo el día, dije, oye, no puede ser, o sea, mi Spotify está, o sea, Bueno, no, ahora que vamos a subir este episodio, vamos a dejar linkeados los playlists. Entonces, les voy a dejar acá linkeados. Si estás escuchando en Spotify, va a estar linkeado el playlist de los Jonas Brothers y vamos a linkear Rawayana, que también está buenísimo, Bad Bunny y ¿qué Bad más Bunny, escuchamos? Ah, infaltable. bueno, y la de Y No Alex Doubt. Warren. Y No Ay, Doubt, sí, sí. esa por favor, The Todos Ordinary, van a para estar. escucharla todo el día. Así es. On repeat, and repeat. En repeat. Muy bien, hermana. Bueno, un gusto haber estado en este episodio. Un Y gusto. esperamos sus comentarios. No se olviden de darle like, suscribirse si nos está escuchando en YouTube, viendo en YouTube. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.